Buenas noches. Hace 7 días, en negro sobre blanco, se emitió un programa que también se llamaba, como el de hoy, Con Nocturnidad, Antonio Gala y Jesús Quintero. En ese programa hablábamos de este libro, 13 noches, publicado por Planeta, firmado por los dos, por Jesús Quintero y por Antonio Gala, un libro que recoge los programas de televisión emitidos en Andalucía hace aproximadamente 9 o 10 años, en los cuales Jesús Quintero conversaba con Antonio Gala. Yo, al hilo de aquel programa, y lo dije también a su término, me di cuenta de que tenía eso que, entre comillas, se llama una bomba televisiva entre las manos, incruenta, por supuesto, y decidí prorrogar el programa, hacer una segunda entrega con la aquiescencia, por supuesto, de mis dos invitados. Esa segunda entrega de aquel programa con nocturnidad es lo que ahora les vamos a ofrecer, con tanta nocturnidad que ellos dos han tenido que pedir sendos cafés para no venirse abajo, y yo, para no venirme abajo, he seguido fiel a mi eterna ginebra. Antonio, el otro día, cuando terminaba el programa, si no recuerdo mal, estábamos hablando de tus enemigos, reales o presuntos, estábamos hablando de la envidia, y en la página 233 de este libro leo, respuesta tuya: los primeros que descubrieron que la envidia me podía hacer mucho daño fueron los videntes, esos videntes que hay por doquier en la actualidad. Me decían, tenga usted cuidado porque está rodeado de envidiosos. Entonces tú, me preguntaba, ¿cómo pueden envidiarme a mí? Soy una persona de una mala salud horrenda. Soy cabeza de una familia inexistente. No tengo más que perros. Llevo mi obra a trancas y barrancas con muchas dificultades. No tengo un amor importante, ni amores menos importantes siquiera. He renunciado a la felicidad por la serenidad. Estoy envejeciendo de una manera horrorosa. Entonces, ¿por qué coño me envidian? No lo entenderé jamás. ¿Le damos una limosna, don Jesús? Sí, hay envidia. Darme limosna de amores, dolores. Sí, es verdad. Yo me encontré una persona un día en la Feria del Libro de Madrid y le dije, me preguntó, ¿vas a Palacio? Era un día en que usted daba unas de sus copas en casa. Sí, ¿qué? Y me dijo, ¿vas a Palacio? Dice, ¿qué quieres decir? Dice, ¿vas a casa de Antonio a tomar la copa? Pero me lo dijo, se le vio en la cara la ferocidad. Ya, pero bueno, pero verdaderamente todo lo que digo ahí en esa respuesta de la que no me acordaba es cierto. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo de envidiable? Además de todo eso hay otras cosas. Pero se supone, hay muy ¿no? pocas otras cosas. Yo he aspirado, por ejemplo, a tener un hijo y no lo tengo. Quizá es justo que no lo tenga porque hubiera sido un padre nefasto, porque mi hijo hubiera sido el documento mío de identidad, mi domicilio hubiera sido mi hijo, el nombre el de mi hijo, la edad por supuesto la de mi hijo, mi ocupación y mi profesión mi hijo, y hubiera pesado sobre él como una losa, y por eso la naturaleza no me lo ha dado. Entonces, ¿Pero solo por eso no tiene hijos? ¿Por qué? Porque hubiera pesado como una losa. No voy a ser tan irresponsable como tú, que tienes 2 hijas y las tienes achantadas, aplanadas, desoladas. Ese es el momento en el que se dispara. No Cuando se siente atacado, ataca. Una pregunta que me interrumpe sin ninguna necesidad. Yo le Porque no pregunté a has- usted un día, señor Gala, Sí. ¿ha escrito usted algo que merezca la pena? Y usted me contestó, ¿que merezca la pena mía? Sí. ¿La pena de los demás? No sé, claro. Claro, Eso claro, me la gustó. pena suya no, porque usted no es capaz de leer un libro mío. Está todavía por leer un libro mío usted. El primero, ¿cuál? Nada, Me ninguna. queda Follner. Ah, bueno, le queda a usted Follner, pues jódase. Eso de la pena es un juego de palabras, es un retruécano, es un calambur, es una figura retórica, llamadlo como queráis, y sin embargo, tú, Antonio, en el libro dices que no te gustan las frases ingeniosas, que no te gustan los juegos de palabras, cuando en cambio eres famoso precisamente por los juegos de palabras, No, y pero hay eso- un montón de juegos de porque palabras salen, tuyos en porque este se libro. me caen de las manos como florecillas, pero no porque yo tenga el menor interés en hacer ingenio, sino porque verdaderamente soy ingenioso y me parece que una conversación sin ingenio es una cacería. Una entrevista que se me haga a mí prohibiéndoseme decir nada que tenga una cierta gracia, pues entonces estamos perdidos. Para eso le hagan una entrevista a Aznar. Es verdad, don Jesús, que don Por Antonio... cierto, es que usted hablaba de los enemigos. Yo no sé, esos enemigos que puede tener Antonio hablaba Gala. de usted, ¿eh? No. Cuando se conoce a Antonio Gala es difícil que se convierta en un enemigo, el que lo conoce profundamente.
pero sus enemigos sí son, según lo que me cuenta en ese libro, la Iglesia, el ejército, los políticos. Pero esos son enemigos de todo el mundo en general. Ataca con mucha dureza a la Iglesia. Pero ¿cómo voy a atacar con mucha dureza a la Iglesia después de que la Iglesia me ha atacado a mí? Usted que Y estuvo el en un ejército. convento. Yo estuve en un convento, sí ¿Y? señor. A Ibas mucha para honra. monje cartujo. Claro, ¿Por pero, qué pero le la da cartuja, tanta? Ah. pero la cartuja también atacaba a la Iglesia. No Sí. olvide. Por eso que habla cuando tanto, porque estuvo en la cartuja. VIII, sí, me estoy resarciendo. Cuando Urbano VIII quiso que comieran carne los cartujos porque le parecía que era un régimen muy poco sano el suyo, le mandaron los cartujos al Papa, 10 ejemplares de la cartuja, para pedirle que dejase las reglas como estaban. Y el más joven tenía 88 años. Era una cosa claramente demostrativa de que se podía vivir mucho sin comer carne. Es decir, la cartuja, donde yo estuve, es la única orden nunquam reformatam, quod nunquam deformatam. Porque nunca se deformó, nunca ha tenido que reformarse. ¿Pero qué lo llevó a usted a un convento, señor Gala? Pues gente como usted, querido amigo. Tú cuando estabas en aquel convento decías lo de morir habemus, hermano, No, ya eso lo no es sabemos. verdad, no se dice nada. Es una leyenda. No se dice nada. De hecho, no se habla. Y me habla usted también con mucho desprecio de los políticos. Pero bueno, ¿quién está haciendo esta entrevista? ¿Quiere usted dejar que la conduzca don Fernando Sánchez y Dragó? Usted perdone. ¿Aprendiste latín en aquellos años y lo No, pero sigues? yo lo sabía ya, el latín lo sabía ya. Yo ya, para atravesar el periculum, que se llama, que da examen de latín, yo no tuve que estudiar nada porque el latín lo sabía. ¿Tú puedes leer la Eneida en latín? Hombre, puedo hacerlo, podía hacerlo hace algún tiempo, ahora ya no me compensa. Arma virumque cano, frase célebre. Es verdad, don Jesús se lo estaba preguntando antes, que don Antonio fue el que se inventó aquello de contra Franco vivíamos mejor. Sí, es verdad. ¿Y el oro del becerro? Sí. El oro del becerro. Y Madrid me mata, también. Ah, ¿también? ¿Suya? Sí. Antonio, tú y yo una Pero vez... no es suyo, no me gusta que a los toros vaya con minifalda, eso no es suyo. No, eso es tuyo. Antonio, te recordaba que una vez tú y yo fuimos jurados, éramos los únicos jurados de un premio que convocó la Diputación de Madrid o alguien para una frase que sirviera como eslogan turístico. Sí, ¿Te sí, acuerdas? sí. Era algo así, en aquella época Daban era una un millón. barbaridad, como 1 millón de pesetas, millón de y pesetas. premiamos un eslogan que era Madrid Madrid tuyo, tuyo. o sea, una sola palabra, Sí, ¿no? pero ¿no te acuerdas de una persona que dijo 1 millón de pesetas por 2 palabras me parece demasiado? Yo le Ese es uno de los pregunté, grandes a mí sí envidiosos. me pareció muy ingenioso, le pregunté a Gala, ¿habla usted solo? Dice, en España la única manera de tener una conversación coherente es hablar solo. Es verdad. España estaba peor o mejor cuando hicimos esto. Iba peor o mejor España cuando hicimos esto. Mejor. ¿Mejor? ¿Ha ido empeorando? Sí. Estamos perdidos. Estamos perdidos. Si me lo permiten ustedes, voy a intentar recuperar un hilo que a mí me parece importante, que se quedó perdido hace unos minutos, porque yo creo que ese es el dedo en la llaga o uno de los dedos en las llagas de Antonio Gala, y en repetidas ocasiones se habla de ello en el libro y ha salido también a relucir antes en nuestra conversación, y es lo de los hijos. Ahí también hay un juego de palabras. Jesús Quintero te pregunta, Antonio, ¿qué mundo te gustaría dejar a tus hijos? Y tú respondes, hombre, a mí me gustaría sobre todo dejarle algunos hijos al mundo. Eso es bonito. Habla un poquito más de los hijos, que no has tenido. Es que para mí, yo recibo de 100 a 120 cartas diarias. Casi todas son de gente que se encuentra sola estando acompañada, lo cual es terrible, porque si te encuentras solo y estás solo, todavía te queda la esperanza, pero sentirse solo cuando se está acompañado te conduce definitivamente a la desesperación. Entonces, sé que muchas de las cartas son de gente muy joven que me asegura que tienen de mí más que de su padre. Son los únicos hijos que tengo. Es como si alguien como yo, que no tiene un hijo suyo, lo hubiesen hecho director de un hospicio con miles de hijos. Como si alguien como yo, al que le hubiera gustado decir en voz baja cosas hermosas, en una oreja personal, tuviese que haber dicho esas cosas a gritos y a millones de personas. Esa es mi sensación de fracaso. Dijiste el otro día que tú no buscas la felicidad, no la has buscado nunca, o por lo menos no la buscas ahora. Busco ¿Tú crees las- que los hijos te habrían dado más felicidad de la que has tenido? No, probablemente al principio sí. Ya, pero Al luego... principio sí,
Luego, Cuando llegan a esa época que yo don creo- Jesús califica de siniestra yo en el creo libro que- La adolescencia. sí, yo creo que probablemente en ese laberinto ser hijo de alguien conocido es muy duro. Y supongo que se hubiesen inclinado del lado de la droga. Estoy casi seguro. La naturaleza no derrocha en vano, nunca. La naturaleza es lo más económico, lo más cicatero que existe. Solo se pone derrochadora cuando está en tela de juicio su continuidad. Cuando está su continuidad ahí, ella se vuelve tarumba y se vuelve manirrota. Hace falta un espermatozoo, 500 millones. Hace falta un zángano para fecundar a la reina, 80 zánganos. Se pone como loca. Pero entonces a mí me hubiera hecho falta quizá un hijo. Pero yo me hubiese entregado demasiado a ese hijo y lo hubiese ominosamente oprimido. No lo hubiese dejado ser él, porque me ha pasado siempre con la gente que ha estado a mi lado. ¿Y es por eso por lo que habría terminado en la droga? Probablemente sí. Ya que ha salido a relucir, lo has sacado tú, un tema de nuestro tiempo, ¿legalizarías la droga? Yo no solo legalizaría la droga, sino que la liberalizaría. Porque ¿quién es el Estado para legalizar una cosa que el hombre ha tomado desde el principio de los siglos? Todo es droga. ¿Qué ingiere, olfatea, esnifa, traga o se mete por los oídos un hombre que no sea droga? Todo es droga. Se abandonó a la droga, se perdió por la droga. Qué cosa tan absurda, tan artificial, tan poco seria. ¿Cuál ha sido su droga, señor Gala? ¿El éxito? El trabajo. Y el trabajo no es buena ¿Ha droga. dedicado más tiempo al trabajo que al éxito? Al éxito no se le puede dedicar ningún tiempo. Para un creador el éxito o el fracaso es algo que sobreviene, pero el éxito y el fracaso verdaderos son los que suceden en el acto de la creación. La dicha y la desdicha de cualquier creador están en el acto mismo de la creación. ¿Usted ha aprendido más del éxito que del fracaso? No, he aprendido más del fracaso. El éxito no enseña nada. He aprendido del fracaso como he aprendido del desamor más que del amor. Pero en cualquier caso, el amor y el desamor, el que los tiene siempre gana. Siempre ¿El gana. trabajo es droga que crea adicción? ¿Lo Sí. dicen en Estados Unidos y en Japón? Sí, crea adicción. Yo considero el trabajo mío, por lo menos, yo me considero como detrás de un burladero y con frecuencia me digo, debías estar en la plaza, debías estar metiéndote en la vida hasta los dientes. Vivir no es contar la vida, no es ser testigo de la vida, es abalanzarse sobre ella, devorarla con toda la vehemencia y con toda la fruición que se devora un fruto. Incluso tengo a veces la sensación de que el burladero se burla de mí. Soy un adicto al trabajo y eso en un andaluz es horrendo. En esos momentos, cuando él se pone extraordinariamente inspirado y se eleva, es donde yo siempre tenía una pregunta terrible preparada para romperlo. ¿Tienes ahora esa pregunta? No. Lo voy a respetar, Uy, pero sí la tenía. Él Venga, conoce esa pregunta. dígalo. Diga la pregunta, diga lo que piensa, si es que piensa, señor ¿Qué Quintana. tiene Atrévete, sé usted? valiente. ¿Pero usted qué tiene contra mí? ¿Eso era lo que ibas a preguntar? No, esto viene Todo al lo hilo. contrario, La no tengo pregunta absolutamente nada. la voy a dejar Yo solo insulto a quien quiero, señor Quintero. A La- quien no quiero que lo insulte su padre. Muy bien, pero yo esa pregunta la voy a dejar para el final, por si no nos hablamos más. Bueno, probablemente podemos no hablarnos más de ahora en adelante. ¿Cuándo empieza uno a darse cuenta de que está diciendo tonterías? Y no se vaya a meter conmigo. No. Yo creo que uno se empieza a dar cuenta de eso cuando empieza a ser inteligente. Siempre se dicen tonterías. Otro tema de nuestro tiempo, libertad de costumbres. Se nos dice que estamos viviendo en un régimen de libertades. A todos los políticos de uno y otro signo se les hincha la boca con eso. Y es verdad que tenemos libertad de expresión, libertad de asociación, etcétera, etcétera. Sí, libertades pero hay una abstractas, libertad- pero no hay libertades concretas. Es que hay Yo antes, me ahogo en antes, Europa de estos años. Antes de la libertad esa, hay ya unas limaduras, unas heridas de la verdadera libertad, que es una libertad interior. Pero ¿qué libertad de expresión cabe con gente que no sabe expresarse? ¿Qué libertad de religión cabe con gente que ya no es crédula? ¿Qué libertad de elección cabe en unas elecciones en que te van a ofrecer 2 o 3 candidatos como si estuviesen en oferta en un supermercado? No se puede ejercer la libertad porque no estamos preparados para ser libres. La libertad es un aprendizaje, como la democracia es un aprendizaje, como todo, como casi todo es un aprendizaje. Y suele ser largo aprendizaje el de la libertad. Al revés de lo que decía el apóstol Juan,
¿La libertad nos hace verdaderos? La libertad nos hace verdaderos. Lo decía San Pablo, la verdad nos hace libres. No, era San Juan. Era el San apóstol Pablo. Juan. Yo creo que era San Pablo. Nos pero jugamos en fin, una cena no jugamos con caviar nada, beluga. porque con usted a lo mejor nos jugábamos luego otra cena. Sí, seguro. Pero la libertad verdaderamente nos hace verdaderos. Porque sin libertad no somos verdaderos. Somos todos parecidos, somos todos estándar. Formamos parte de un rebaño. A los políticos, por supuesto, que les gusta más dirigir un rebaño que una nación con las libertades puntiagudas de cada uno y las personalidades muy distintas. Se maneja mucho mejor a un rebaño. Entonces, por supuesto que no nos están dejando ser libres. Nos dan las pequeñas y concretas libertades. Pero ¿cuál es la libertad sexual, por ejemplo, que se tiene? Que es una de las libertades más íntimas y en las que verdaderamente uno puede ser sincero y auténticamente él. No nos dejan ser libres de antemano, nos dejan que ejerzamos unas libertades pequeñas, diminutas, pálidas, frente al gran problema de la libertad, que en este momento tendría que conseguirse de uno en uno. Tampoco nos la van a dar. Tendremos que conseguirla, es como un oasis y tenemos que hacer una larga travesía del desierto para llegar a ese pequeño oasis de la libertad y a lo mejor ni siquiera nos compensaba luego a los que nos estamos arriesgando en atravesar el desierto. Maestro, ¿por qué me gustará a mí más la pornografía que el erotismo? Porque es usted pobre. Usted es pobre. La pornografía es cosa de pobres. Es cosa de pobres. Mire usted, la pornografía es un negocio que hace alguien que nos quiere vender aquello de lo que ya somos dueños, habiéndolo prohibido antes para aumentar la demanda. Es decir, la pornografía es exactamente hija de el puritanismo, que tapó hasta las patas de los pianos, por si acaso eran tentadoras, Reina Victoria, y del capitalismo, que lo controla todo y que quiere sacar y trincar de todo. Esa es la pornografía. ¿Y el pudor? ¿Comprende el pudor? Pues mire usted, sí. Usted es un cachondo. ¿Por qué razón hace determinadas preguntas con sorna? Sí, comprendo el pudor. Lo comprendo. El amor es siempre una danzarina que se va desnudando de velos. Si aparece desnuda tiene mucho menos encanto. Y hay cosas, por otra parte, que entre la pareja no deben verse. Hay situaciones, posturas, necesidades que deben quedar ocultas. Porque el amado debe ser la esencia de lo bello, la esencia de lo limpio. Y ahora mismo la gente se apresura a desnudarse. Yo creo que los trajes tienen como resortes, hacen ¡pum! Y ya están desnudos. Es verdad. Qué cosa más rara. Todo el mundo se desnuda rapidísimo. ¿Será que lo hacen así en la pasarela Cineles? Se nos dice que los seres humanos somos los únicos que tenemos conciencia de que morimos. Yo creo que no es cierto. Tú que tantos perros has tenido, ¿qué opinas? ¿Quieres decir que los perros también saben que mueren? Los perros y los elefantes y los gatos. Sí, claro que lo saben. Claro que lo saben. Cada perrillo se retira a su hora, se retira a su soledad. No quiere la compañía en la muerte. El ser humano quiere morir acompañado, quiere morir con su mano en otra mano que la apriete, pero el perrillo no. ¿Tú quieres morir como un perro o como un hombre? Yo quiero morir como un hombre, pero rodeado de mis perros, porque mis perros son mi dosis de hogar. ¿Qué sabe usted que no sepamos los demás, señor Gala? Pues, por ejemplo, la fecha de mi nacimiento, según dice el señor Sánchez Dragó. ¿Se refiere al siglo XIX? Al siglo XVIII, a finales del XVIII. Pero, ¿qué sabe usted que no sabe el común de los mortales? Pero ¿cómo? ¿Qué sé? No lo sé. Eso va por lo de la muerte. Porque Algo... en el libro ¿Sí? tú dices que lo único que no llegarás a saber nunca es lo que pasa detrás de la muerte. ¿Qué es lo que no se llegará a saber nunca? Le pregunté. Sí. Pero sin embargo, también, y eso está en el libro, y por otra parte lo sabemos todo, tú tuviste una experiencia en la que no estuviste como te sugiere Jesús Quintero en la frontera de la muerte, sino que llegaste a San Juan de Luz. Estuve más allá. Bueno, y por lo que cuentas, que tuviste eso que en Estados Unidos se llama una NDE, una experiencia en el umbral de la muerte, muy parecida a lo que cuenta Raymond Moody, muy parecida a lo que cuenta Montaigne, también, que le pasó algo parecido cuando se cayó de un caballo. Sí. Y sin embargo parece como si eso no te hubiera cambiado la vida. No, no me ha cambiado la vida, pero sí me ha cambiado la muerte. Me ha cambiado la muerte. ¿Te ha quitado el Yo miedo? ya no tengo el horror vacui. Sé que la muerte, lo que nos asusta al ser humano,
o lo que a mí me asustaba también, era ese salto en el vacío. Ahora sé que no hay vacío, sé que hay salto y el salto no es desagradable. Sé que el salto es acolchado, sé que se salta con paracaídas. Sé lo que yo cuento de la sonrisa del gato de Cheshire, que es el gato de Cheshire de Alicia, el País de las Maravillas. Primero aparecía la sonrisa, luego la boca, los bigotes, las orejas, el cuerpo, la cola, y desaparecía al revés. Y se quedaba la sonrisa del gato en el aire. Vi esa sonrisa y vi que se me acogía. Y vi mi vida, pero no de una manera sucesiva, como en una película, como dicen siempre, sino la vi como un retablo gótico que cuenta la historia de algún santo en distintas estampas simultáneas. Y lo que vi no era nada de lo que yo he creído en mi vida que era fundamental, nada que fuese impresionante. Eso lo dicen siempre también los que han tenido experiencias de ese tipo. Vi mi padre enseñándome a cerrar los ojos para pedir el sueño, mi padre enseñándome a sonarme las narices, alguien que me daba un vaso de agua, yo que atendía a alguien que estaba postrado y quería levantarlo. Gestos absolutamente humanos, pequeños, diarios, cotidianos, sin importancia. Gala, ¿qué es lo que sabe el hombre que más sabe? No lo sé. ¿Cómo voy a saber yo lo que sabe el hombre que más sabe? Si ni siquiera sé quién es el hombre que más sabe. ¿Usted sí lo sabe? ¿Usted ha llegado a alguna conclusión en esta vida? ¿Va llegando a conclusiones a través de la sabiduría? Sí, voy llegando a esas conclusiones de que nada en la vida es trascendental. Que quizá ni la vida misma es trascendental. Y la vida, desde el punto de vista mío, es decir, no algo que tenemos, sino algo que nos tiene a nosotros. Un verde cántico que nos anega, que nos llena de un cántico tumultuoso, como el agua que pasa por un atanor, como una acequia, y de repente nos deja secos, y algo nuestro se va con ella, y eso es lo inmortal. Hubo un filósofo presocrático que dijo nada importa nada. ¿Es eso? Probablemente nada importa nada porque nosotros no importamos nada. No le importamos a nadie. Hacemos nuestro trabajo lo mejor que podemos. Vivimos en las afueras de Dios. Por eso titulé al último libro mío así. Tú, después de aquella experiencia en San Juan de Luz, tienes la convicción, esa convicción que solo da la práctica, no la teoría, de que la cosa sigue. Que me morí en San Juan de Dios. No, me morí en Madrid, pero estuve es una broma más sobre allá, la frontera, claro, con más Francia. allá de la frontera. Dragó, usted, ¿le puedo preguntar? Por favor. Pero primero me estaba preguntando a mi Dragó Sí, algo. que sí. Bueno, usted primero, eso está claro. Se pone celoso. No, Luego es que hablaremos de los es que celos. estaba... Me odia. Pero es que estaba No, preguntándome... Antonio, te ¿lo has estaba pisado? preguntando que si tú, después de aquella experiencia en San Juan de Luz o donde fuera, tienes esa convicción firmísima que solo da la práctica y no la teoría de que el baile sigue después Yo creo que el baile sigue de una manera que nosotros desconocemos. No creo en el ejemplo de la visión beatífica, que cuando le preguntaban a Santa Teresa, pero hay unos más santos que otros, y ella decía, sí, también hay unos vasos más grandes que otros, pero todos están llenos. No creo en la visión beatífica, creo en otra cosa diferente que solo a mí me sirve. Y no voy a fundar ninguna orden, ni voy probablemente a hacer demasiado la caridad, porque me parece que la forma de hacer la caridad yo no tengo otra que la de escribir, porque eso sí que veo que es como un extraño destino, como si el destino estuviese escrito y solo se nos permitiera poner ese texto con nuestra caligrafía, con nuestra mala letra y nuestras faltas ortográficas. Pero sí creo en algo que nos trasciende. No es que la vida sea trascendente, pero pienso que un náufrago ahogándose en el mar es más grande que el mar, porque el náufrago sabe que se muere y el mar no sabe que lo mata. Eso está en un cuento de Tony de Melo, tal cual, casi. ¿Sí? Muy parecido. Don Jesús, si don Antonio nos lo permite, iba usted a preguntarme algo. Sí, que qué cosas le importan a usted y qué no le importa nada. Yo tengo encima de la mesa en la que trabajo detrás precisamente esa frase del filósofo presocrático, nada importa nada. Eso es verdad. ¿Ha hecho Pero usted? no me ha contestado. Sí, Sí. hombre. Debiera Ve, ser más no. expresivo. No, más expresivo no. El Tú querrías periodista que fuese está- más largo, pero lo ha dicho muy bien. Pero hay que explicarlo. El periodista debe insistir
El interrogatorio al desconocido debe llegar más allá. Hemingway, en su decálogo del escritor, decía: no tratéis de explicaros. Y decía otra cosa que coincide con algo en lo que tú haces mucha insistencia en el libro: permaneced siempre enamorados. ¿Pero qué clase de amor? Porque aquí en Occidente el amor se confunde, no sé si para bien o para mal, bueno, tengo mis ideas al respecto, con la pasión. Con el amor de pareja, digamos, ¿no? No, enamorado en un sentido absolutamente amplio. Yo en la Baltasara estoy enamorado, permanentemente enamorado. No solo porque tengo a mis perrillos a los que amo, sino porque tengo a la naturaleza a la que amo. Y en la Baltasara me siento amado también por ella, porque me encuentro natural yo. A veces yo que me miro las manos por si me ha salido verdín, como esas bardas de corral en las que llueve y llueve y nadie las acaricia. En la Baltasara me miro las manos por si acaso han florecido de repente. Me siento amado en la Baltasara y correspondo a ese amor. Permanentemente enamorados de lo que sea. También el amor de pareja sirve. También es vehemencia, también es exultancia. Pero no es la única, ni mucho menos. Es ahí cuando le digo: hable usted de tal manera del amor que estoy dispuesto a enamorarme de la primero que encuentre. Dice: pues mire para otro lado, Sí, que claro. me está mirando a mí. Le rogué que esperaba que yo me fuera. Pero tú suponte el trago que significa que Jesús Quintero se enamore de ti. Eso debe ser. Usted, que no tiene hijos, ¿ha hecho testamento? ¿Le ha dejado algo en el testamento a don Jesús Quintero? No, no le he dejado nada. Porque Su inmensa fortuna, ¿dónde va a ir a mi parar? inmensa fortuna, verdaderamente, lo que inventa... Hombre, es usted el que reconoce en el libro que es un escritor muy caro y un conferenciante muy caro. Sí, pero eso es nada. Y que lo ha, y además dinero. cobra tan Eso no. caro por venganza. No, por venganza no, No, por porque es el disuasión. único lenguaje que entiende, Es un dice. precio disuasorio el que yo tengo. Y eso no da una gran fortuna. Pero vamos, se la dejo a la fundación mía. La Fundación Antonio Gala para Jóvenes Creadores, que está en Córdoba, que funcionará a ¿Y partir ni un duro de este para don año. Jesús, que tanto ha hecho por usted? Que tanto ha hecho por mí, esa criatura loca, esta capra hispánica. La verdad es que siempre sus entrevistas aparecen por todas las televisiones de América. Pero nunca le he cobrado nada. Con gran Él cobra, éxito. Él cobra siempre de mis entrevistas. Yo no he visto una criatura que haya nacido con espíritu de chulo, Es que más la grande entrevista, que Quintero, León y Quiroga. La entrevista es algo que hace uno y cobra el otro. Sí, muy bien, eso tiene mucha gracia para el que cobra. De cualquier manera, señor Gala, usted tiene fama de ser caro. Sí, es verdad. Soy. ¿Cómo se explica? Pues por una sencilla razón. Mire usted, yo conozco perfectamente este idioma del dinero. Como estoy yo hablando esta noche, no le puedo hablar a la sociedad del dinero, porque se volvería tarumba. Se preguntaría, ¿pero qué me está diciendo? Entonces es necesario hablarle en su idioma y procurar que se identifique éxito y dinero. Al éxito no se puede renunciar sino después de haberlo tenido. Yo juego un poco a Jonás y la ballena. Me dejo aparentemente tragar por la ballena para apuñalarla luego por dentro. Entonces, por otra parte, yo siempre he defendido los derechos de mi gente, de mis compañeros mártires en este caso. La propiedad intelectual y el respeto que merece un creador, un escritor. A mí, el otro día me enteré que me llamaban el vengador, porque verdaderamente, donde a ellos les dan un cenicerito de cerámica, yo pido mucho dinero en venganza por eso, porque no hay derecho a que las sociedades que normalmente nos llaman, que son instituciones dinerarias, no quiero decir sus nombres, pero sospecho que está en la mente de todos, que quieren hacer cultura y disfrazarse de cultas a nuestra costa, deben pagar, porque es el único idioma que ellos conocen. ¿Tiene fama de gustarle el dinero, señor Gala? No, no me gusta el dinero, pero ahora mismo sí me gusta porque voy a necesitar mucho dinero para mantener esa fundación. Es una fundación en que hay jóvenes creadores y se producirá, creo, espero, sin mentores y sin nada. Son gente libre, porque es gente que va Cuando allí hablamos devorada, en ese libro, devorada por su propio trabajo. Cuando en ese libro hablamos del dinero, hizo usted un canto maravilloso sobre el dinero y terminé la entrevista diciéndole si me prestaba 40.000 duros y puso una cara terrible. ¿40.000? Hombre, si hubiera dicho usted 40, pero 40.000 a usted. ¿Lo ve? Pero de ninguna manera, vamos, prefiero dárselos a un pobre. ¿Él es más rico que usted? Él es mucho más rico que yo.
Él ha tenido negocios, que yo no he tenido ni uno nunca. Pero usted- Él ha tenido Sí, pero grandes pero negocios. fueron negocios ruinosos, según bueno, tengo pero- entendido. pero Absolutamente. naturalmente, Naufragio. pero esa cabeza puede conducir de verdad una economía, ni la suya. Usted tiene es cabeza. como, su vida es como hacerlo a él ministro sustituyendo a Rato. Pues usted tiene cabeza de llevar el Corte Inglés sin papeles. Bueno, yo tengo bastante cabeza, pero numeralmente no llevo nada ni me preocupo de nada. Eso está bien claro y lo saben quienes conviven conmigo de una manera clara, taxativa y definitiva.